capítulo 2, versículo 13 en adelante. El tema se llama ¿qué olor huele tu templo? ¿Qué olor huele tu templo? Es muy importante este tema. Amén. Yo creo que no es apto para tibios esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra donde Dios nos va a cambiar, nos va a transformar, donde Dios tiene algo preparado para nosotros. ¿Ya lo tienen todos con un amén? Ayúdame a leer, ¿qué dice? Juan capítulo 2, verso 13, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Verso 16, y dijo a los que vendían palomas, ¿qué dice? Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Digan todos, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Vamos, yo quiero que repitan todos: el celo de tu casa me consume. Verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado ese templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso. Fuerte ese aplauso para Dios. Vamos. Dicen amén. En esta palabra, mis hermanos, Jesucristo nos enseña algo poderoso. Preste mucha atención. Si usted vino a recibir la palabra, Dios tiene una palabra para ti. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, yo quiero que le digas a tu vecino, dile: no estés preocupado del que vino y del que no vino. Dile: preocúpate de que Dios te quiere hablar. Amén. La prioridad de Jesucristo en esta historia habla acerca de la oración. La oración es muy importante. Por eso la oración no se le puede reemplazar por ninguna otra cosa. Jesucristo dijo: mi casa lo han convertido como un mercado. Mi casa tiene que ser casa de oración. ¿Cuántos dicen amén? La casa de oración, los negociantes lo habían convertido en un corral de animales. Había bueyes, había ovejas y había palomas. Los judíos en todo el país, mis hermanos, venían a Jerusalén para celebrar la Pascua, y debían de traer todos sus animales, sus ofrendas. Escúchame bien. Todos los judíos de todo el país tenían que venir a Jerusalén, pero que tenían que traer su ofrenda. Debían de traer sus animales, ya sean los bueyes, las ovejas o las palomas. Pero en vez de llevar sus ofrendas al templo, ellos compraban ahí, porque los sacerdotes hacían buenos negocios y eran más baratos los animales. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que traigas tu ofrenda desde tu casa. Y estos hombres hacían negocios. ¿Por qué? Porque el templo ya había perdido su propósito. El propósito del templo era orar, era la oración, era escuchar el rollo cuando leía el sacerdote. Pero el sacerdote
desvió. El sacerdote se desvió, los levitas se desviaron, y el templo de Jerusalén, en vez de que sirva como propósito para la oración, para la palabra, lo habían convertido en un mercado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el templo de Jerusalén se había convertido en un mercado. Ahora, ¿qué es lo que le hizo de enojar a Jesús? ¿Por qué Jesucristo se enojó tanto cuando entró en el templo y vio cómo estaba el templo? Amén. Los sacerdotes hacían negocios. Había fuego extraño en ese lugar. Espiritualmente Jerusalén se había prostituido. Amén. Jerusalén estaba mal delante de Dios. Entonces Jesucristo llegó. Mi pregunta es: ¿por qué Jesucristo se enojó tanto? ¿Y sabe lo que hizo? Él agarró un látigo, mis hermanos, un azote ¿de qué? ¿Qué dice? Un azote de cuerdas. Un azote de cuerdas, hijos, era un instrumento que utilizaban para castigar a los delincuentes. Era como un látigo, pero este era más fuerte, arrancaba la carne. Jesucristo agarró, mis hermanos, el látigo y sacó a todos los negociantes en el templo. Y eso nos enseña algo poderoso para nosotros. ¿Cómo está nuestro templo? Vamos, yo quiero que le preguntes allá atrás, hijo. Pregúntale a tu vecino, dile: ¿cómo está tu templo? ¿Qué olor tiene tu templo? Vamos, dile otra vez, allá, hijo, allá. Pregúntale: ¿qué olor tiene tu templo? El templo de Jerusalén ya no tenía ese olor del Espíritu Santo. El templo de Jerusalén ya no tenía ese olor de la presencia de Dios. ¿A qué olor tenía el templo cuando hay animales? Olía a animales, a pipí, a popó de los animales. Imagínate, mi hermano, ese olor que estaba ahí, el bramido de los animales, el mugido de las vacas. Cuando Jesús llegó, se enojó tanto. ¿Y sabe lo que dijo? Una sola palabra que hoy le vine a enseñar hoy, que usted tiene que repetir todos los años de su vida. ¿Sabes qué le hizo de enojar a Jesús? Todo lo que vio ahí. Pero él dijo: el celo de tu casa me consume. Yo sé que usted no le entendió esa palabra, pero se lo voy a explicar. Jesucristo dijo: el celo de tu casa me consume. Lo que significa es que nosotros tenemos que ser celosos de las cosas de Dios. A ti te tiene que doler cuando hay fuego extraño. A ti te tiene que doler cuando hay reemplazos en la iglesia, en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, dile a tu vecino, dile: usted llega a la casa de oración los martes. Vamos, díselo por favor. ¿Cuántos llegan a la oración los martes? ¿Vio? ¿Por qué? Porque tu templo tiene olor a mercado. Es un poquito fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo le dio celos al ver su casa, cómo estaba su casa. ¿A ti te da celos? Mira la casa cómo está. ¿Hay líderes aquí? ¿Hay hermanos? Mira cómo está la casa ahí. ¿Te da celos? ¿O para ti es normal? ¿O tu opinión es que si no viene uno van a llegar 10 el otro año? Que si uno se va, Dios nos va a dar más. ¿Cuánto tiene que esa idea? Te tiene que dar celo, hijo, cómo está la casa. ¿Cómo está la casa de Dios? Amén. Mira lo que dice el verso 17. Ya conmigo. Dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. Mira qué palabra, por eso es importante los principios de la palabra. El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. ¿Sabe lo que significa? La respuesta está en Romanos 15:3.
Por favor, hija, si le puedes poner en la versión, traducción lenguaje actual, y si no hay, versión internacional. Nueva versión internacional. Romanos 15, versículo 3, ahí está la respuesta, lo que significa esta palabra. ¿Qué dice? Romanos 15, 3 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Pero vamos a ver lo que dice la otra versión. ¿Qué dice? Ni aun Cristo pensaba solo en lo que le... Mira lo que dice después: me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Jesucristo, cuando entró en el templo, mis hermanos, vio que el templo estaba hecho a un mercado y agarró el látigo, se enojó tanto. ¿Sabe por qué? Porque se sintió ofendido. Cuando ofenden a Dios, ¿cómo te sientes tú? Es más, le voy a preguntar algo. En tus compañeros de trabajo, cuando se burlan de Dios, ¿qué usted siente? Que te vayan al infierno, pastor. No, a ti te tiene que doler, porque si ofenden a él, me ofenden a mí. ¿Qué dice? Esta otra versión. Sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Cada persona, mis hermanos, que se burla de Dios, usted tiene que sentir ese celo, ese celo santo. Usted le tiene que doler. Cuando Jesús vio todo eso, por eso agarró el látigo y los empezó a golpear a todos. Y hoy, hijos, escucha lo que les voy a decir. Hemos reemplazado nuestro caminar con Dios con otras cosas. A veces nuestro templo ha reemplazado la oración por el trabajo extra. A veces nuestro templo ha reemplazado la oración por el negocio. ¿Alguien puede decir un amén? ¿Qué es lo que ha reemplazado tu oración? ¿El trabajo? ¿El negocio? ¿Qué es lo que ha reemplazado? Pablo dice: cuando se burlan de ti, se burlan de mí, yo me siento ofendido. Eso es lo que tiene que sentir un cristiano de verdad. Cuando alguien habla mal de Dios, te está ofendiendo a ti. Amén. Me siento ofendido cuando te ofenden a ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás dispuesto a agarrar el látigo? No para el inconverso, sino el que se burla de Dios. ¿Qué significa agarrar el látigo? Reprenderlos, hablarles de Cristo, decirles la verdad, decirles que Cristo los está esperando. Cristo es la respuesta. La casa de oración no es para el mercado. La casa de oración donde la gente cambia, la gente es transformada, la gente es cambiada, la gente es bendecida. La casa de oración. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que decía Pablo. Por eso Pablo creció más que cualquiera, porque Pablo amaba no solamente a Cristo, amaba la obra de Cristo. Pablo no solamente cuando tenía tiempo iba al templo, no, Pablo vivía consagrado con Dios. Pablo vivía en la presencia misma de Dios. Cuando encontró a la muchacha, la pitonisa, la que hacía brujería, cómo estaba engañando a un pueblo entero, cuando él llegó se sintió ofendido. Así los hijos de Dios, cuando tu compañero de trabajo está hablando de su pecado, usted tiene que sentirse ofendido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tenemos que hacer cuando la gente al lado de nosotros o nuestro compañero de trabajo está hablando de su pecado? No, pastor, yo andaba con 4 mujeres y un camino. No, yo tengo un noviecito por ahí y mi esposo no está aquí. Escucha, ¿qué se siente usted? Que tiene que reprender, hijo. Que tiene que agarrar el látigo. No está hablando algo literal, obviamente no. Está hablando algo espiritual. Agarra el látigo. Vamos, dile a tu vecino: agarra el látigo.
reprende el pecado. Ama al pecador, pero reprende el pecado. ¿Cuánta gente hoy se goza de su pecado, se goza de su maldad, y nosotros riéndonos? ¿Verdad? El pecador dice: no, yo hoy tengo una cita con otra mujer, y nos sentimos gozosos. En vez de reprenderlo, en vez de decirle: lo que estás haciendo ofende a Dios y me estás ofendiendo a mí. Se acabaron los amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás dispuesto a agarrar el látigo? Número 2, los cambistas estaban sentaditos. Amén. Todo judío tenía que pagar sus impuestos anualmente, y solo se aceptaba la moneda de los judíos. Pero en el templo, ¿sabes qué tipo de moneda encontró Jesús? Escúcheme bien. Vamos a leer en el verso 15. ¿Qué tipo de moneda encontró Jesús? Ahí estaban las monedas. Vamos a regresarnos otra vez en Juan 2, verso 15. ¿Qué dice? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Digan todas las monedas. En cierta ocasión Jesús le tentaron y le dijeron: oye, debemos de pagar impuestos. Y Jesús les dijo: muéstrame la moneda. ¿Y qué moneda le mostraron? Y le mostraron la moneda. Dice: esta moneda es romana y tiene la imagen del César. ¿Y qué dijo él? Dale del César lo que es, y lo que le pertenece a Dios, dele a Dios. Entonces los cambistas tenían monedas romanas que no era permitido entrar esa moneda en el templo. Amén. Ahí tenían ellos las monedas romanas. El templo olía a animales, el bramido de los animales, el sonido de las palomas. Imagínate cómo estaba el templo. Entre los cambistas y los sacerdotes se repartían las ganancias. Por eso, hijos, escúchame bien. A veces la gente tiene razón. Escuchen. Que el pastor, los sacerdotes se llenan de sus bolsillos con el dinero, ¿verdad que sí? Es que los diezmos, el pastor se queda con los diezmos y se está enriqueciendo, ¿verdad que sí? Y luego ellos le responden y le dicen: oye, pero el sacerdote también cobra para el bautismo, cobra para la misa, cobra para que la oración de la quinceañera, o cobra para no sé qué más, hijo, pero son como 30 cosas que cobra el sacerdote. Entonces empatamos. ¿Verdad que sí? Siempre eso nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí los sacerdotes se llenaban de dinero, se hacían de dinero, se estaban enriqueciendo. Por eso Jesús llegó. Ellos habían reemplazado la oración. Hijos, no hay otra cosa más bonita. Congregarte es bonito, ¿sí o no? Congregarte es bonito. Cuando hay vigilia, es bonito venir a la vigilia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Venimos a la vigilia, bonito. Venir al discipulado también es bonito, venimos a la... Pero hijos, venir a la oración es otra cosa. Vamos, ahora dile a tu vecino, dile: usted viene a la oración los martes. Vamos, dile, sí, con mucho amor, dile, por favor. Porque venir a la oración, ahora ya no vienes a llenarte de Dios. Hoy vienes a hablar con Dios. Pero pastor, yo oro 2 minutos con Dios. Amén. Y yo cuando volteo a veces poquito, ya no está orando, pero está durmiendo. Sí, los martes así veo, porque volteo rápido. Acuérdate que tengo otro ojo atrás. Y volteo rápido. Y yo veo, este ya quisiera que termine la oración. ¿Cuántos se sienten identificados? Venir a la oración, hijo, es lo más duro. Es lo más terrible, venir a la oración. Congregarte los domingos, los domingos ya todo bonito. Usted ya comió ayer, hoy le está esperando un molito. ¿Cuándo está esperando los moles en la casa?
¿Con tamales o sin tamales? Sí, claro, con tamales, tortillas. Amén. Pero hijo, venir a la oración los martes es lo más difícil. Jesucristo nos dijo: mi casa será llamada casa de ayuno. Mi casa no será casa de predicación, de testimonios, no. Mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración para todas las naciones. Porque es difícil venir a la oración. ¿Qué pretexto inventamos? ¿Alguien me puede decir una? Pastor, no fui a la oración los martes porque fui a regar. Otro, vamos, a que ser honestos, otro. ¿Usted no viene a la oración por qué? Vamos, hijo. ¿Qué pasó? Inventamos cualquier pretexto. Porque la oración los martes es difícil, es duro. Pero en la oración ahí donde Dios te cambia, te transforma. En la oración donde Dios cambia tu vida. En la oración cuando usted le habla a Dios y Él te escucha lo que tú traes. En la oración a veces traemos dolor, cansancio, sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? En la oración venimos desbaratados, pero cuando Dios te ve a ti en su casa, entonces Dios tiene que hacer algo para ti. Amén. En la oración es duro. Amén. Entre los cambistas y los sacerdotes ya estaban haciendo dinero. Amén. Tiene que ser celoso para Dios. El celo de tu casa me consume. Por eso cuando ofenden a Dios, usted tiene que sentirse ofendido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Otro se está burlando de Dios, te está burlando de mí. Dile: no me ofendas. ¿Por qué me están diciendo esas cosas? Dios te está esperando, va a venir tu prueba, va a venir tu lucha. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que sentirse celoso. Cuando alguien se está gozando porque tiene mujeres o porque cambia hombres, usted tiene que sentirse celoso. O usted se ríe con él o coopera con él. A ver, cuéntame, ¿qué más hiciste? ¿Qué más? Tiene que reprenderlo. Eso es lo que hizo Pablo. Dice: cuando te ofenden a ti, Señor, me están ofendiendo a mí. Imagínate el celo de tu casa. Es lo que habla Salmo 69, verso 9. Lo mismo el rey David dijo, Salmo 69, verso 9: el celo de tu casa me consume. Eso es lo que deben de sentir los hijos de Dios. Cuando alguien está en pecado, repréndelo, corrígelo. Pero el que tiene amor, el que es humilde, extiéndele la mano y dile: Jesús es la respuesta, Jesús es la solución de tus problemas. Jesús. Por eso, hijos, yo me he propuesto algo. Mientras yo viva, hijos, siempre voy a reprender el pecado. ¿Alguien puede decir un amén? Mientras yo soy el pastor, con todo el respeto, siempre voy a reprender el pecado. Pastor, si la gente se va, es su problema. Pero siempre voy a reprender el pecado. No puedo permitir, jamás. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo haga algo es porque ya lo pensé muy bien. Es que el pastor dice, es que el pastor dice, no, ya lo pensé muy bien. Cada palabra que decimos acá, lo pensé muy bien. ¿Cuántos dicen amén? Hace poco, ponle pausa. Hace poco que ser, no hay que apapacharlo. Decirle, sea tu mamá, sea tu papá, si no, pregúntale a mi madre. A veces me jala la oreja, porque también me da la parte. Pero también a veces nos sentamos: mamá, por Dios, por favorcito. Amén. No apapaches a tu mamá, no apapaches a tu padre, no apapaches a tus hijos. El celo de tu casa me consume, dijo Pablo. Número 3. Usaban los utensilios sagrados,
La casa de Dios le quitaron su propósito, ya no había oración. Y así está, hijos, en muchas iglesias. Imagínate cómo están las otras iglesias, Dios santo. ¿Cómo están? Hay fuego extraño, no hay santidad. En la casa de Dios tiene que haber santidad, tiene que haber transparencia. En la casa de Dios te tiene que cuidar. En la casa de Dios, como nos conocemos allá afuera, así te tienen que conocer tus hermanos adentro. ¿Cuántos dicen amén? Allá afuera está el detalle. Allá afuera la gente tiene que saber quiénes somos. Allá. Por eso tiene que cuidar tu vida, tu testimonio. ¿Cuántos dicen amén? La gente sube al púlpito con su pecado. Amén. Suben al púlpito a predicar con su pecado, con su mal carácter, con su enojo, con falta de perdón, y así suben al púlpito. Si tú supieras, todo eso va a venir en contra de ti. Por eso tenemos que caminar en unidad, en santidad, delante de Dios y buscar su presencia. ¿A quién vamos a salvar, hijos? ¿El que le mandé el mensaje o el nuevo? ¿A quién vamos a salvar? ¿A quién vamos a salvar, hijos? El que le mandé el mensaje ya debería de saber. Imagínate una mujer que te esté subiendo fotos cada rato en TikTok, en Facebook, en Instagram, en otro lugar. Una mujer. Y luego el esposo no está aquí, hijo. Por favor. Se acabaron los amenes. Pero nosotros, como discípulos, como hijos de Dios, dice la palabra, ustedes que son espirituales, reprenderlo a los demás con mansedumbre. ¿Con qué? Mansedumbre. Por eso, hijo, la iglesia está de cabeza. En vez de que el templo y la casa de Dios tenga un olor a la presencia de Dios, este olor a mercado. ¿Cuántos dicen amén? Olor a pipí, a popó de los animales, imagínate, mi hermano. ¿Qué olor hay aquí? Pero siempre mientras usted esté aquí, yo esté aquí, vamos a reprender el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Reprende el pecado. Vamos a decirle a tu vecino, dile, reprende el pecado, no lo apapaches. ¿Cómo está tu templo? ¿Qué olor tiene? ¿Qué olor tiene nuestro templo, hijos? Tenemos que buscar a Dios de todo corazón, con todo el alma y con toda nuestra fuerza. Hoy que tenemos un compromiso para salir a ganar el perdido, tenemos que estar en oración siempre, no solamente los martes. Señor, toca a esa persona que fue a visitar. Señor, toca su alma a aquella persona. ¿Cuántos dicen amén? Eso tenemos que hacer, sentir ese celo, buscar de Cristo y decirle a la gente, solo Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta de todo problema. Jesús es la solución. Y la gente, hijos, va a venir. ¿Cuántos dicen amén? La gente va a venir. Por eso es importante, no hay que faltar en el discipulado. En el discipulado se le enseña estas cosas. Pero la gente que no conoce el discipulado viene a otros lugares que todo era permitido. Todo era permitido. Amén. Todo era permitido. Hay templos, si usted no lleva, las mujeres usan su bolsa, ¿verdad? Si la bolsa no cuesta 12,000, usted no es parte de esas hermanas. Y lo van a mirar así de lejito como es pobre usted. Así hay templos, hijo. La pastora le platicaron así. Y ese templo hace 15 días se cerró. Imagínate, hijos. Hace 15 días ese templo se cerró. ¿Por qué? Porque huele a mercado. Se acabaron. Yo pensé que le iba a dar un fuerte aplauso a usted. Dale más fuerte.
¿Qué olor huele tu templo? Por último les voy a contar algo. ¿Está bien? Y con eso termino. ¿Está bien? Para que usted llegue a casa, coma con ganas. Usted se va a servir 3 platos de mole. ¿Cuántos platos? 3. No, con uno, hijo, no se llena uno. 3, 2. La semana pasada, mi hijo Elías me dice, papá, se me antojó una hamburguesa. Le digo, pues pide. Dice, no, es que yo quiero ir hasta allá. Le digo, hijo, pero hoy no tenemos tiempo. Dice, papá, no tienes tiempo nunca. Bueno, vamos a sacar tiempo. Papá, nos merecemos, trabajamos duro todo el año. Digo, es cierto. Y sí, trabajamos muy duro. Y de verdad sudamos duro. Vámonos pues. Y nos fuimos. Le digo, voy a pedir uno para ti, uno para mí. Y como la pastora nunca tiene un plato preferido, es lo que le compra. Casi me iba a comprar chilaquiles, imagínate. Sí, porque a mí no me gusta. Cuando hay hermanos, imagínate, van a Tehuacán, en vez de que pidan un arroz chino, una hamburguesa de esos de... Amén. Trajo no sé cómo les voy a decir, pero ahí se sentó al lado de nosotros ese hombre, el que según primero trajo el evangelio, y se sentó ahí. Y yo estaba de frente y dije, no voy a voltear, no hago eso yo. No, venite yo a lo que soy. Estábamos comiendo, ya casi íbamos a terminar de comer. Viene otro, pero era otro pastor, que también se sentó al lado de nosotros. Así ya tenía 2 a mi lado. Amén. El que apenas cerró su templo, ahí estaba ahí. Y los dos los veía gozosos, carcajeando, alegres, bien vestidos. Y yo no pensaba nada. Y antes de pararme, escuché la voz de Dios. Escuché la voz de Dios. Y me dijo, ¿estás dispuesto a restaurarlos? Le digo, Señor, si ellos quieren, estoy dispuesto. Y yo dije, Señor, este individuo, ¿hasta dónde ha caído? Según trajo el Evangelio a San José, lo persiguieron, soportó, pero al final no aguantó. Y después escucharon otros testimonios que andaba mal, y los 2 los tenía a mi lado. Y Dios me habló, me ministró muchas cosas. Cuando descuidas tu vida, no solamente vas a terminar así, vas a terminar peor. Estaban esos hombres de Dios, pero el testimonio, el carácter nunca les ayudó. Ahí lo tenían. En vez de que ellos se levanten el pueblo, predicadores, hombres de Dios, estaban más caídos que cualquier otra persona. Y me dio tanta tristeza, porque reemplazaron la oración por el mercado, por el negocio. ¿Cuántos dicen amén? Se llenaron de negocio ellos 2. ¿Y el templo? El templo al último. Si nosotros no le damos prioridad a Dios, todo cristiano va a terminar así. ¿Cuántos dicen amén? Me dio tristeza al verlo, de verdad, me dio tristeza. Ya conocen la palabra, ya saben lo que hacen, saben lo que hicieron, saben lo que están haciendo. Por eso un hombre de Dios que tiene que cuidar, hijos. A veces bromeamos ahí, como que se nos va un poquito la lengua, pero tiene que cuidar tu vida, tu testimonio, tu sexualidad. Si tú no te cuidas, el diablo te va a sacar tus trapitos sucios públicamente, y cuando lo haga, se acabó contigo. Un cristiano que pierde credibilidad, nunca más la vuelves a recuperar. Escúchenme bien. Un cristiano que pierde su credibilidad, nunca más vas a volver a ser igual. Por eso, cuida tu vida, cuida tu testimonio, cuida tu vida espiritual. Todo lo que hagas, avísale a tu esposa. Camina con tu mujer siempre.
Aunque recibas mensajes de las filisteas, pero dile no, Dios está conmigo y no le puedo fallar a Dios. ¿Alguien puede decir una vez? Seamos hombres de Dios, hijos. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro testimonio, porque este camino es duro. Este camino es duro, hijos míos. Ellos al empezar, ellos también tenían esa mentalidad de conquistar a San José, ganar almas, levantar hombres de Dios, levantar discípulos, levantar templos. Tenían, pero ¿por qué salieron? Los tenían mirado, uno a la derecha, otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque murieron a un sueño que Dios les dio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tu llamado te va a perseguir donde quiera que vayas. Nunca vas a estar cómodo hasta que aceptes tu llamado y vas a estar feliz. Aunque tengas tu negocio, ganes mucho dinero, no vas a estar completo hasta que aceptes tu llamado. Amén. Ya después, sino que yo me sentí triste, yo venía pensando, Dios mío, estos dos, yo los respeto. Cuando llegué, oré por uno y el otro, me vinieron a ver todos sus 6 líderes. El que acaba de cerrar el templo hoy. Yo fui a orar con otro hermano para consagrarlo como pastor. Yo estaba ahí. Pero yo los vi felices, carcajeando, sacaban sus celulares, buena marca. Y yo dije, ¿cómo van a estar felices así? Cerró el templo. Amén. ¿Cómo se siente la gente cuando ya no se congrega? Tiene que sentir el celo de Dios, el celo del Espíritu Santo. Amén. Están felices. Yo llegué a mi casa pensativo, yo vine triste, porque no está bien. El diablo entró en la mente, el diablo los confundió. ¿Usted cree que es normal un pastor siempre? ¿Dónde están las almas que estaban ahí? Aunque sea una familia, 2 o 3 familias, ¿dónde quedaron hoy? ¿Dónde están? Por eso, hijos, nuestras decisiones, a veces, lo que hacemos refleja nuestras creencias. Amén. Busquen a Dios con todo el corazón. Busquen a Dios con todo el alma. Estas sillas están vacías hoy. No te preocupes que no vino. Usted vino. Y Dios lo ve, que usted vino de corazón. Dios sabe que usted está agradecido con Él, porque usted vino a su casa. Y créanme, eso hay recompensa delante de Dios. Hay recompensa. Porque cuando no es prioridad para venir a Cristo, todo lo demás, hijo, no puede Dios hacer añadidura. En la casa de Dios ya sabemos que tenemos un compromiso, no con el pastor, tenemos un compromiso con Dios. Y el temor de Dios va a venir sobre tu vida. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios va a hacer algo especial. Amén. Ayer fuimos a un congreso poderoso, congreso donde hubo milagros, hubo maravillas, hubo lo sobrenatural. Yo no lo conozco, el apóstol Tom Bermúdez, no lo conozco, nunca había, es más, ni lo sigo, porque no lo conozco. Pero él, desde que me vio, cuando me vio, yo lo quedé viendo y por primera vez tuve miedo. Tuve miedo de un hombre de Dios. Imagínate, para platicar con el director de apóstoles y profetas de todo México. Si Samitis tiene 35 pastores de paternidad, este tiene más de 350 pastores, apóstoles, profetas. O sea, no era una cualquiera. Pero cuando me vio, me quedó mirando y me intimidé un poco. Pero lo bueno es que no hay nada en mí, porque si no me va a corregir. Sino que me abrazó. Dice, nunca te había visto, pero tienes algo en ti. Me empezó a profetizar, yo empecé a llorar, me profetizó. Pero él, ¿cómo sabe? Mira lo que me dijo. Por eso lloré más. Dice, el tiempo de Dios ha venido en tu ministerio, donde Dios va a levantar evangelistas y van a ganar almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y platicamos y tuve el honor de sentarme con esos hombres de Dios y tomar la cena. Por eso el sábado llegamos, el sábado llegamos a las 2 de la mañana,
porque fue hasta Tlaxcala, allá por, no sé, ¿cómo se llama? Huamantla. Está bien hermoso el lugar, pero yo sentí la presencia de Dios. Que Dios te conoce donde quiera que estés. Te conoce, dice, vamos a trabajar, hijo, vamos, si no, conéctate con nosotros, no hay problema. Pero me dio una palabra de bendición, que yo llegué muy gozoso, muy alegre. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando no buscamos la presencia de Dios, te vas a desanimar y te vas a caer. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios.